Bueno, pues esa es. Es corta, yo por ejemplo no la escucho porque desde lo veis y no se escucha, pero bueno, esperemos que la hayáis escuchado bien y demás, no haya habido problemas. Y bueno, pues Politics te explica. Entonces, como bien dice el título, increíble, bueno, no es muy facilito. Bueno, como bien dice el título, pues lo que haremos es señalar algunos conceptos, ¿no? Sobre todo relacionados con el tema de la invasión Rusia de Ucrania, ¿no? Pues eso, la OTAN, el tema del acuerdo de Minsk, ¿no? Diferentes temas de eso, ¿no? Y bueno, pues Alberto nos las introducirá. Sí, no, es que ha sido muy bueno el comentario de este Bueno, de vosotros. el amigo Jorgarias, que no lo conozco. Vosotros, dice. Pues efectivamente, es decir, como bien ha dicho Raúl desde el comienzo del directo, pues queríamos que a partir de esta emisión, pues añadir un poco más de dinamismo a los directos, pues para generar interactuación con vosotros y sea más entretenido tanto para nosotros como para vosotros, que sois los que, pues eso, el alma del programa. Entonces, pues quisimos a partir de este directo, bueno, no sé cómo tildarlo, ¿no? Porque por lo general sabéis que hacemos más los domingos, entonces pues creíamos que podía ser una ocasión idónea para introducir este tipo de, pues eso, de secciones y generar un poco más de, pues Dinamismo, eso, interacción, sí. de dinamismo en este caso y sobre el tema que nos ocupa, ¿no? Entonces, pues es un poco introducir a través de una explicación breve, pues de definiciones de conceptos políticos o parlamentarios de interés acorde a la temática, que en este caso, pues tiene que ser evidentemente la guerra entre Ucrania, bueno, no es entre Ucrania y Rusia, sino Sí, la el invasión de crisis. Rusia y el conflicto entre, para que no haya malentendidos entre Ucrania y... Entonces, el primero de los conceptos es la OTAN. A ver, La OTAN, efectivamente. ilumínanos. Entonces, Ilumínanos. Porque se habla bueno, mucho de la OTAN, ¿no? Y muchas veces. efectivamente, claro, ¿Qué es la OTAN? Claro, habrá gente que exactamente. pregunte. Entonces, claro, a ver, esta sección está un poco basada en la que lleva a cabo el orden mundial, que es, bueno, es un medio pues bastante influyente para nosotros, ¿no? En relaciones internacionales en español, y precisamente tiene una sección muy similar que se ocupa pues de definir conceptos que están muy en el día a día de la política, pero que gran parte mejor de la gente pues no conoce bien a ciencia cierta, entonces en este caso uno de ellos podría ser la OTAN. La OTAN pues, es una organización que responde a las siglas, eso, OTAN en castellano, NATO en inglés, y se corresponde con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de naturaleza político-militar, de defensa mutua fundamentalmente entre estados, y que fue fundada pues, a través del tratado de la propia organización en el año 1949. Entonces, en un primer momento surgió eh, debido al, bueno, o en relación con el propio nombre, solamente para países que tuviesen lo que es el Océano Atlántico que bañase sus costas. Entonces, pues fueron al principio el propio Estados Unidos, que es al final el que capitanea la organización y es el principal financiador, ¿no? Hasta en un 70-80% en estos momentos. Y otros países pues fundadores como Reino Unido, Francia, Alemania y tal. Y con el tiempo pues se fueron incorporando países. España se incorporó, por ejemplo, en 1953. Bueno, no sé si lo sabéis, pero fue tras un intercambio de posiciones con... Bueno, se me ha ido. Bueno, Bueno, sí. fue un acuerdo precisamente de naturaleza militar porque España prestó en este caso Morón de la Frontera y Rota para instalar las bases militares y a cambio pues se produjo la entrada en la OTAN. Entonces, esta organización que, como digo, en un primer momento se pensó solamente para países pues de lo que es bañados por el Sí, Océano Atlántico, se fue ampliando hacia el este y cada vez más, ¿no? Entonces, tanto en un primer momento y sobre todo eso, en la década de los 60 y los 70 tuvo mucha importancia en el marco de la Guerra Fría, ¿no? Para la defender bipolaridad, ¿no? exactamente, en un marco de bipolaridad g tan dos fuerte como fue... Todos. Es que claro, es que ahora piensas en conceptos de esa asignatura, sí, sí. NATO, diría todo el rato, NATO. Y efectivamente, pues era un tratado pues, que respondía de defensa mutua en el sentido en el que cualquier estado que fuese atacado, que perteneciese a esta organización por algún país de fuera, pues conllevaría a que la OTAN y a que el resto de los estados miembros de esa organización entraran en su apoyo. Claro, Entonces, porque pues al final la OTAN, ¿no? Cuando más apogeo tienes durante, como hemos dicho, la Guerra Fría, ¿no? Y si en lo que es Estados Unidos tenía la OTAN, es decir, la URSS tenía el Pacto de Varsovia, ¿no?
Exacto. Eso es. Sí, como bien dijo ayer el profesor Navazo, decía eso de que en un contexto de G2, según el neorrealismo estructural, ¿no? Que es una teoría de relaciones internacionales, pues sí, es un estado en el que hay dos hegemones que pues pugnan por la influencia mundial en todos los aspectos y que todas las instituciones de cualquier naturaleza que se crea, eh, es decir, que crean en su área de influencia, el otro hegemón la replica y como bien has dicho, pues OTAN, Pacto de Varsovia, eh, La OMC, ¿no? Lo que sería la OMC y la el Comecon, ¿no? Comecon, exactamente. El Comecon, sí. Y bueno, Coca-Cola rusa, como decía él, Coca-Cola sí, estadounidense, ¿no? El y coche ruso, crearon coche estadounidense, sí. Es decir, pues la dos carrera, visiones. la carrera espacial, bueno, fue un poco así el caso más paradigmático. Entonces, claro, se supone que con la caída de la URSS, el fin de la historia de Fukuyama, tal, pues era una Bueno, organización el que fin de la historia aparentemente, ya. el fin de la historia ahora mismo ya es Bueno, ahora que mismo y siempre. Ha sido una Fukuyama, hipótesis. no sé si está vivo, ¿no? Pues no sé si estará Sí. debajo de un sofá porque nadie se acuerda de él. Nada, está apoyando a los republicanos. No. Sí, sí. Entonces, como que aparentemente, tras haber conseguido su objetivo, ¿no? Que era pues evitar la expansión del comunismo y por el contrario, pues extender lo que son los valores occidentales. Pues tras haber conseguido aparentemente ese éxito, pues como que podía haber caído un poco en desgracia, pero a partir de entonces, pues realmente siguió actuando. eh, Probablemente, pues, y aquí ya sí que a mejor te metes un poco en el terreno ideológico, pues siguiendo un poco, pues, realmente los intereses más bien estadounidenses, porque fue utilizada, pues, para guerras de dudosa No, sí, sí, bueno, sí. consideración o utilidad, y eso es así. Entonces, que es un poco respondiendo a la pregunta que se ha hecho antes, sí, como bien ha respondido Oscar, yo no creo que realmente la OTAN en este caso sea culpable directo, ni mucho menos del conflicto en Ucrania, pero sí que es culpable de las tensiones que ha ocurrido en muchos otros escenarios en los últimos 20 o 30 años. Y, Y bueno, y, sí. y eso. Ahora la OTAN ha recobrado importancia no solo por el tema de que Ucrania, es decir, Rusia, en las negociaciones que hubo en febrero y enero, siempre se había mostrado en contra de que Ucrania entrase en la OTAN, ¿no? Y luego Mm, también ha habido diferencias, ¿no? Es decir, a Putin tampoco le ha gustado, ¿no? Que Finlandia o Suecia también estén pensando en entrar en la OTAN, ¿no? Y por eso el concepto eso es. de la OTAN, ¿no? Como Eso es, para sí, sí. explicar un poco relación con lo que estamos hablando, ¿no? Aquí dice Ernesto, hoy se ha hundido un carguero Story en el Mar Negro. Vamos a caminados a una tercera guerra mundial. Yo creo que es, hasta ahora, cuando hablamos de tercera guerra mundial, yo creo que es un poco del alarmismo y creo que no empleamos, es decir, las mejores o los mejores conceptos para hablar de los problemas que hay alrededor del mundo. Yo creo que es mejor no utilizar esos tipos de, ¿no? de conceptos, ¿no? Tercera guerra mundial. Uf. Que sí, bueno, pero eso sí es verdad, ¿no? Que han sido, o sea, han salido en las noticias que han sido los rusos, ¿no? Lo que han derribado directamente el carguero estonio, pero hay que decir que ha sido derribado, ¿no? En el Mar Azov, no en Estonia, y el Mar Azov, desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania, está completamente dominado por, vamos, tropas rusas, y de hecho hace justo cuando en el estallido del conflicto hace una semana, vamos, mañana, bueno, no, hoy por la noche, hace justamente una semana, también ocurrió lo mismo con un barco procedente de Rumanía y pasó lo mismo. Lo que más ha preocupado, sobre todo a los países de la OTAN, sobre tu pregunta, Ernesto, es que ayer se vieron por el espacio aéreo de Suecia directamente aviones rusos, entonces ahí sí que se creó un poco de alarmismo dentro de la OTAN ante un posible ataque, pero ahora mismo estamos en un escenario lejano a producirse una tercera guerra mundial, puesto que no son incidentes directos, sino indirectos. Claro, y Y que luego no, también el tema ¿de qué voy a decir? De, de que, bueno, también se ha creado un poco el alarmismo, ¿no? Porque el otro día el Sergei Lavrov, ¿no? El ministro de Exteriores, señaló, ¿no? De que esto podía tener una escalada nuclear, ¿no? Pero yo creo que Rusia tendrá mucha fuerza militar, pero muchas veces lo que se marca son un poco bueno, pues, ¿cómo es decirlo? ¿Cómo se dice en póker? Es Tiras decir, un triple, se tira un triple básicamente. o lo que hace es decir una cosa para, es decir, mostrar una cosa que luego en realidad no tiene, ¿no? Pero bueno. Bueno, es que aplicando otro concepto que nos ha explicado este profesor, la amenaza de la fuerza tiene más eh, utilidad política, en este caso en un contexto de guerra, que la propia fuerza. Y es que realmente, pues,
tiene mucha fuerza, valga la redundancia, en este caso, el uso de la fuerza nuclear, que sería destructiva en todos los contextos, para todos los bandos. Vamos, yo por ahora soy escéptico de que se pueda usar, pero es ahora mismo la baza con la que puede Exacto. jugar el régimen de Es Putin. disuasión, como dice Jorge Arias. Jorge Arias. Bueno, vamos a, Eso vamos, es. vamos a ir un poquito ahí un poco más rápido, Alberto, porque Sí, nos sí, sí, estamos sí, yendo. sí. Y Luego, definiciones cortas, porfa. sí, es un poquito más corto, macho. Bueno, luego el siguiente. ¿Qué has querido? El siguiente concepto. Introdúcelo. Sí, sí, hay que ir un poco más aligerado. Luego quería hablar un poquito, súper breve, que ni vais a enterar, de la oligarquía rusa, en este caso, quiénes son y por qué apoyan a Putin. Que evidentemente al final, pues si todos los regímenes autocráticos, pues por más que en este caso pues, repriman libertades, pues evidentemente cuentan con algún sustento fundamentalmente económico que les apoya detrás y que provoca o facilita que esos regímenes se sostengan en el tiempo. Y en este caso, pues yo creo que sí que tiene bastante relevancia el de la oligarquía rusa. Es un sector bastante interesante porque nace en un tiempo relativamente corto, y es sobre todo la década de los 90, ¿no? Que es La cuando, caída de la pues, URSS. efectivamente. Y es que, claro, realmente yo creo que se gestiona de una forma bastante eficiente a la hora de abrirse al capitalismo, porque en unos pocos años, claro, la inmensa mayoría de grandes, bueno, de empresas públicas, ¿no? Que abundan en todos los sectores, pues se venden a unas pocas manos y, claro, en apenas unos 5 o 10 años surgen un montón bueno, de mil millonarios que ejercen mucha fuerza. Y por ejemplo, yo he visto al respecto de esto un gráfico que comparaba la situación de la desigualdad entre la Unión Europea y Rusia. La Unión Europea decían que, de media, el 1% más rico controla el 22-24% del PIB de ese país. Y en cambio, en Rusia, el 1% más rico controlaba el 48% de la riqueza. Así que me parece una barbaridad. Esto me recuerda, ese gráfico, no sé si es de Gabriel Zuckman. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Sí, era una fuente fiable, pero no me acuerdo, no recuerdo el Hombre, nombre. porque yo, por ejemplo, Gabriel Zuckman, es decir, el grupo de Piketty y demás, esos temas siempre han tratado mucho eso, ¿no? Piketty, por ejemplo, la semana pasada, bueno, quien no sepa quién es Piketty, bueno, un economista francés, ¿no? De ideología socialdemócrata y demás, ¿no? Y Piketty hablaba hace una semana del tema de las sanciones, no tanto a lo que es Rusia en sí, sino al tema de los oligarcas, porque al final, si Putin tiene mucho poder es porque también tiene a estos, a los oligarcas, ¿no? Que no tanto presionan, sino lo que hacen, ¿no? Se ven como, es decir, se ven recompensados, ¿no? Al final hay un beneficio común entre ambos, ¿no? Entre Putin y los oligarcas, ¿no? Y por tanto, pues puede seguir el régimen, ¿no? Y bueno, al final, Gabriel Zuckman, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues apuntaba el otro día o ayer también un gráfico, ¿no? De que, pues eso, en Rusia pasa eso de que un 1% concentra una gran riqueza, también pasa en China, en Estados Unidos también, ¿no? Pero a lo mejor es algo menos, ¿no? Pero sobre todo donde se ve bastante bien es en Rusia. Eso es, sí, sí. Bueno, y comentar algún oligarca ruso que podemos señalar. Bueno, pues yo creo que sí, Abramovich. Abramovich, Abramos. exacto. Es decir, todos los que conocemos un poco de fútbol, ¿no? Y a los que nos gusta el fútbol inglés, pues conocemos que el propietario del Chelsea, ¿no? Es Roman Abramovich, ¿no? Que con el tema este de Ucrania, pues va a tener que vender bueno, la ha puesto ya a la venta, ¿no? Porque al final, las sanciones van a ir no solo a lo que es Rusia, sino también, pues, en parte a los oligarcas, ¿no? Y en Londres, por ejemplo, ha habido muchos oligarcas rusos que se fueron a Reino Unido por el tema de que durante finales de los 90 se empezaron con las visas doradas, ¿no? Que lo que Mm. hacían era, pues, atraer capital extranjero, es decir, tú te ponías o invertías 2 millones en Reino Unido, ¿no? Y ya te daban una visa para estar residiendo, ¿no? En Reino Unido durante bastante tiempo, ¿no? Y esto, por ejemplo, no lo tenía en el propio Rusia, ¿no? Y por ejemplo, el otro día lo veía, ¿no? Lo comentaron ayer en la media inglesa, si alguien ve esto, el canal de la media inglesa, lo comentaban, y es que 700 oligarcas rusos se fueron ese Hostias. día a Londres, ¿no? Y también, por ejemplo, ya han empezado las sanciones, ¿no? Por ejemplo, en la Premier League también hay alguno más, algún oligarca ruso, como es Alexei Ufmanov, que está en el Everton, tiene un porcentaje, un 10%, ¿no? Antes estuvo en el Arsenal. Y a ese, por ejemplo, ya le han empezado a sancionar en Reino Unido, ¿no? Así que, bueno, pues. Y esa medida la tomó el gobierno laborista, ¿no? No, De lo que han Blair. hecho, no, es el gobierno de Boric, esa medida
la que tú dices, la de la visa de oro, pues Yo seguro. digo lo de la visa dorada. Pues sí, sería John Mayor, ¿no? O ya sería Tony Blair, pero vamos, es decir, No sorprendería no me ninguno. sorprendería en nada, ¿no? Y luego el tema de que Alexei Ufmanov, como decimos, ya por ejemplo ha sido sancionado, ¿no? Y el tema es que los laboristas están presionando desde fuera, ¿no? A que Boris Johnson pues tome medidas, ¿no? Aquí, las preguntas que nos hacen por aquí. Ernesto nos dice, ¿cómo veis la entrada de Ucrania, Georgia y Moldavia en la Unión Europea? Bueno, pues por ejemplo, el otro día lo comentaba un chico que comenta, es decir, que habla mucho de la Unión Europea y dice que todavía hay 5 países por delante, ¿no? De estos tres, así que ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esos no cinco? lo No. sé, no lo sé, no tengo ni idea. Y Eh, será, bueno, serán, imagino, Turquía. Turquía tiene que estar ahí porque lleva muchos años también en ese proceso. Y no ha entrado. Si yo a corto plazo, lo que dices tú, lo veo absolutamente inviable. Es una declaración de intenciones lo que han firmado al final con Ucrania. Y bueno, y con nuestros dos países igual, porque, vamos, es el momento de mayor popularidad. Ahora todo el mundo quiere estar en la Unión Europea cuando hace Claro, mira, lo dice aquí Jorge, 2 o 3 meses era. muy a largo plazo, no cumple con los Claro. requisitos de Copenhague. Y luego aquí nos pregunta a Hope, ¿la City de Londres va a dejar salir todo ese dinero? Bueno, es que ese dinero, es decir, la City, si atrajo tanto dinero, es porque daban esos beneficios, pero es que mucho de ese dinero se ha hecho un poquito, pues bueno, con actividades ilegales, vamos. Y al final la City de Londres funcionaba un poco más como una pues, dumping fiscal, vamos, puro dumping fiscal, ¿no? Y ahora pues se está presionando, ¿no? Y además a Rusia, es decir, si tú le quieres sancionar, no le sanciones solo al país en sí, sancionan a los oligarcas porque eso también va a hacer que los oligarcas ya estén más conscientes y quieran parar el conflicto, ¿no? Turquía, Serbia, Albania. Sí, Mira. esos son de pues los que están por delante, básicamente, ahora. Bueno, Turquía va a seguir siempre delante, pero no va a ser, no va a ser muy difícil No va a que... entrar, no va a entrar nunca. Bueno, nunca. No me atrevería a decir nunca, pero vamos, mientras esté Erdogan ya te digo yo que no. Muy Y bien, de hecho, al respecto de esto, y acabo. sí. Croacia, que es el último país que entró en la Unión Europea en el año 2013, tardó 10 años desde que lo pidió formalmente. Y que, para que nos hagamos una idea de, pues eso, de los plazos de entrar. Bueno, mira, aquí dice, y Montenegro y Macedonia del Norte. Bueno, Serbia, ya te hemos entendido, no pasa nada, ojo. Y bueno, ya el último concepto, que es que nos estamos yendo ya al final un huevo el tiempo, el del acuerdo no, el tema del Donbass. Bueno, el Voy a acuerdo de Minsk, explicarlo. yo creo que ya el acuerdo de Minsk no da tiempo, Oscar. No, pero lo explico brevemente las dos cosas. Vale, Ah, venga. yo no me alargo. Vale, vosotros os preguntaréis, porque escucharéis mucho, ¿no? Que por qué le interesa tanto a Rusia la región del Donbass. Pues en la región del Donbass es la región en Ucrania donde hay más rusos que en el resto de Ucrania y la mayoría de la población habla más ruso que ucraniano. Entonces, desde el 2014, por el ansia, vamos a decir, de recuperar ese territorio Imperialista, sí. por el gobierno de Putin, en 2014 llamó a las fuerzas directamente, la llamó insurgentes, ¿no? Que son las fuerzas prorrusas, pues la excusa fue que el gobierno, el ejército, vamos, el gobierno y el ejército estaban repeliendo a la población rusa. Entonces Putin ordenó la propia invasión de estas zonas para evitar que murieran ciudadanos rusos. Ante esto, hubo un gran despliegue militar en estas dos zonas, en la región del Donbass, que, que, que dentro de la región del Donbass está la zona de Donetsk y la zona de Luhansk, que ahora actualmente son las repúblicas de Luhansk y las repúblicas de Donetsk. Y todo esto se solucionó con los acuerdos de Minsk, ¿no? Que se firmó, En en 2014. 2014, que se firmó, en el que estaban firmando Rusia, Ucrania, la República de Luhansk y la República de Donetsk, que se celebrarían elecciones supuestamente libres, ¿no? Pero superditados bajo el ejército ruso, pero bajo las condiciones legales de Ucrania. Y ante dichas elecciones salió el resultado definitivo de estos referéndums fue que ambas regiones antes de Ucrania pues se independizaban y formaban una especie de república que no estaba anexionada directamente a Rusia, pero sí dependía económicamente de Rusia. Y esto es por qué es tan importante esta zona del Donbass para Putin y lo que conlleva los acuerdos de Minsk, que era un alto a fuego, pero que no se ha ido cumpliendo durante este tiempo y se ha ido rearmando de 2014 hasta 2022 en estas zonas y formando ejércitos prorrusos para prepararse
para un futuro conflicto como es el que estalló hace justamente una semana. Ujú. Y bueno, pues si os parece ya hemos terminado con la sección de Politics te explica. Le tenemos que decir a Alberto que para la siguiente traiga los conceptos ya bien sabidos.